Bueno, lo que ha ocurrido es que los que han ganado han sido, dejadme que os lo ponga, han sido estos últimos, los partidarios del Partido Ley y Justicia, porque su candidato, Karol Nawrocki, es quien se ha llevado la victoria frente a Rafał Trzaskowski de Coalición Cívica, pero como veis, por el pelo de una gamba. Es decir, la verdad es que ha estado absolutamente reñida la elección y ha sido un 1,8% de los votos lo que ha cambiado el asunto. De hecho, ha habido una muy alta participación del 71,6% y por lo tanto los polacos deben de estar contentos en este sentido. Ahora bien, se ve cómo esta derrota la sociedad polaca en ciertas cuestiones, principalmente en cuestiones que podemos decir que son más ideológicas que de fondo, porque las cuestiones de fondo me da la sensación de que tanto uno como otro candidato las ven de forma parecida, obviamente con matices, que al fin y al cabo estamos dentro de un mercado electoral y los mercados electorales tienen que ofrecer diferencias entre los candidatos, si no, ¿cómo podríamos optar? Pero es notable que yo creo que es la parte social, la parte principalmente de derechos civiles, por ejemplo, de las personas LGTBI, las que rompen de forma más clara la unidad electoral dentro del país. El candidato perdedor, Rafał Trzaskowski, tenía un programa interesante desde el punto de vista económico, sobre todo. Lo que hemos estado viendo en términos económicos es, o por lo menos el planteamiento que ofrecía Trzaskowski es un planteamiento interesante. Una Polonia fuerte, bueno, un crecimiento económico es lo que está abogando Trzaskowski, pero dentro de una economía más liberal o más liberalizada, si lo queréis. De hecho, en su programa lo que vemos en el principio es una petición de desregulación de la actividad económica, basta el caos burocrático, normativo, y ofrecía algo que, bueno, pues hemos estado viendo que se vuelve muy popular entre los liberales, reducir normativas de tal forma que cada vez que se añade una tengas que quitar otra o por lo menos quitar un número determinado. Sabéis que en los Estados Unidos, por ejemplo, por cada una que se promueve una nueva regulación hay que quitar 10. Por otra parte, Unión Europea, 0 regulaciones adicionales, es decir, empezar a acabar con algo que es realmente muy problemático, que es la acumulación de capas legislativas que se van superponiendo, un acuerdo fiscal para los empresarios en crisis, esto que es algo que el otro día lo veíamos en Argentina y nos congratulábamos, presunción de inocencia del contribuyente, que no siempre parezca que eres el enemigo directamente, impuestos más claros. De hecho, hay... no sé si es por aquí donde lo tenía, perdón, me debo estar equivocando con el otro candidato, aumentar el número de interpretaciones generales emitidas por el Ministerio de Finanzas, en el sentido de que la forma en la cual tienes que pagar tus impuestos sea más visible, es decir, qué es lo que tienes que pagar, dónde tienes las deducciones. Y por otra parte, nos encontramos que del lado del candidato conservador teníamos cosas muy parecidas, es decir, en términos impositivos, reducción de los impuestos, impuestos más bajos, esto es claramente una diferencia. El Partido Ley y Justicia es muy favorable a las políticas pronatalistas y menos a la migración y por lo tanto mete dentro de la propuesta fiscal la posibilidad de desgravación por hijos, pero impuestos más sencillos, exactamente igual que decía el otro candidato, detener el aumento de los impuestos. Bueno, pues tenemos aquí un programa de liberalización, entre comillas, muy parecido entre los dos partidos. Y cosa que en realidad pues, les hace ser un tanto similares, vamos a decirlo desde este punto de vista. Es cierto que en términos económicos el candidato conservador promovía mucho más el proteccionismo de determinados sectores. Por ejemplo, el apoyo al agricultor y la industria propia. Pero no os creáis que esto es muy distinto de lo que proponía Trzaskowski, que en algún sitio lo debo tener por aquí puesto. Por ejemplo, os lo voy a enseñar, una Polonia fuerte, el patriotismo económico, promoción activa de empresas polacas en mercados extranjeros, en fin, el desarrollo de la industria armamentística y tecnológica polaca, protección de los agricultores. Existen muchos puntos que parecen haberse convertido en transversales dentro de lo que es la política polaca, la política interna polaca, y que no son muy distintos entre ambos candidatos. Por ejemplo, la defensa. El candidato más progresista lo que pide es aumentar el gasto en defensa al 5% y, por lo tanto, está en un planteamiento
que sigue o es continuista respecto de lo que otros ya habían defendido y, por ejemplo, aquí tenemos exactamente lo mismo para el caso del conservador. Polonia como fortaleza del flanco oriental, 5% del Producto Interior Bruto. ¿En qué se distancian? Pues se distancian sobre todo en el proeuropeísmo del progresista y el contraeuropeísmo del conservador. El conservador lo que desea es una Unión Europea más nacionalista y, por lo tanto, la erosión de la Comisión Europea. Por otra parte, sabéis que Polonia no está dentro del euro, el progresista desea meter a Polonia dentro del euro, el conservador no lo desea. Aquí hay diferencias que son obviamente notables y sobre todo, como os decía, respecto de las cuestiones de derechos civiles, ahí sí hay un gran enfrentamiento entre las dos partes. Por otra parte, os estaréis preguntando, bueno, pero estos son los presidentes. Allá abajo hay un primer ministro que es el que realmente tiene la capacidad legislativa, y es cierto. Pero el presidente de la República Polaca tiene el poder de veto de legislación que no le guste. Y por lo tanto, si el Parlamento aprueba legislación que a él no le guste, la puede vetar y después tendría que ser ese Parlamento con una supermayoría del 60% de los escaños el que pudiera romper ese veto. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo en el Parlamento Donald Tusk, que es el primer ministro de Polonia, no tiene esa supermayoría y por lo tanto ahí tiene una enorme dificultad para poder sobrepasar los impedimentos que le vaya a enfrentar ahora mismo Karol Nawrocki, como sabéis, es un exboxeador, un doctor en historia, ha dirigido el Museo de la Memoria Histórica, feroz anticomunista, ahí estamos con él al 100%, y el otro candidato, Trzaskowski, es exalcalde de Varsovia, un hombre que por lo tanto tiene mucha relación con las redes de ayuntamientos de grandes capitales europeas y un hombre con una clara orientación pro-europea. Así que lo que se va a encontrar el primer ministro es que, entiendo yo, en cuestiones impositivas, en cuestiones de defensa, no van a tener roces, pero los van a tener en cuestiones sociales y, iba a decir ligeramente, pero de forma también, no, digamos que no trivial, en cuestiones de inmigración. El candidato conservador es plenamente anti-inmigración, prioriza a los polacos, por ejemplo, en aquellos puestos relacionados con la sanidad y con la educación, rechaza el acuerdo migratorio de la Unión Europea, con la Unión Europea también obviamente rechaza el Pacto Verde, el otro está más alineado, pero la presión y la importancia electoral de estos partidos más conservadores está haciendo que el resto de los partidos se venga poco a poco o se vaya acercando a las tesis de los partidos conservadores. Y, por ejemplo, el progresista Trzaskowski ha defendido limitar los programas de bienestar para refugiados ucranianos que no trabajen. Tenéis en cuenta que hay muchísimos ucranianos emigrados en Polonia, con muchas ayudas sociales, y lo que se está moviendo dentro de la sociedad polaca es un disgusto cada vez o creciente, cada vez más importante, con la traslación de renta hacia estos ucranianos, sobre todo cuando no tienen capacidad de trabajar, cuando están desempleados, y ya vemos que incluso los movimientos más progresistas están moviéndose hacia esas posiciones de los conservadores. Así que en lo que a nosotros nos interesa en términos geopolíticos es muy posible que no cambien las cosas de manera importante. El que Nawrocki sea un candidato pro-Trump, como se le ha tildado en los medios de comunicación porque fue a visitar a Donald Trump y ha recibido su respaldo electoral, no implica algo realmente trascendente respecto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania. Es cierto que Nawrocki es contrario a la entrada de Ucrania en la OTAN, pero yo creo que esta es una cuestión que efectivamente está fuera de la mesa, aunque no se deba decir, porque estamos en un proceso de negociación, pero no creo que el apoyo militar a Ucrania vaya a alterarse ni un poquito, ni que Nawrocki como presidente vaya a producir vetos en contra de esto. Y esto es lo que os quería contar muy brevemente para que lo tuvierais en la retina. Y bueno, pues el primer vídeo del día, a saber si va a haber más. En cualquier caso, como siempre os digo, nos vemos muy pronto. Busco la puerta de salida y me despido.